Muchas formas de no existir. No sé si voy a hablar de censura en términos absolutos o tendría que ajustar el vocablo e inventar una palabra nueva para decir lo que quiero decir y no sé si digo o seré capaz de hacerlo. Es prerrogativa de poeta inventar nuevos significados, pero uno no está poeta todo el tiempo, afortunadamente. Sé que el trabajo artístico fue definido por ideales ilustrados e incluso por un don o gracia atribuida a alguna deidad según creencia. Sé que soñé con ser capaz de crear obra transformadora y sé que no me rindo a pesar de algunas conclusiones evidentes. Una es que el trabajo artístico es un difícil proyecto vital, rara vez sostenible. Otra es que el valor de investigación, desarrollo e innovación humanística e intelectual se ha visto desplazado por los privilegios del éxito económico y como consecuencia coherente a tal distorsión, la adecuación de las obras resultantes a parámetros acotados y acordados en términos de mercado. Esta renuncia que aceptamos como autores afecta a la calidad y al riesgo asumido por la obra y, de alguna manera, la canaliza hacia lugares concretos, coarta su libertad. Escribe el filósofo Lucien Goldman que la problemática fundamental de las sociedades capitalistas modernas no se sitúa ya al nivel de la miseria, aunque ésta existe todavía incluso en los países industriales más avanzados. Ni siquiera al nivel de una libertad directamente limitada por la ley o por la coacción exterior, sino en el encogimiento del nivel de la conciencia y por lo mismo en la tendencia a la reducción de esta dimensión fundamental del hombre que es la dimensión de lo posible. Lo recuerda con acierto en sus últimos ensayos Alberto Santamaría, que insiste en esa idea de coacción de los medios de comunicación, los grandes emporios editoriales y las instituciones hacia el tipo de producto cultural correcto y masticable. Algo que se entienda y sea fácil de leer, me dijo una vez un editor ante un texto que consideraba excesivamente intelectual. En este marco hemos de movernos si no queremos alejarnos de la realidad cotidiana de muchas creadoras y creadores en el Estado español. Uno de los mecanismos más efectivos que utiliza el poder frente a apuestas de disenso blando, es decir, que no pongan en cuestión de manera evidente, como otras apuestas más duras y figurativas, los privilegios, consensos y realidades de las élites económicas y religiosas, es el ninguneo. El ninguneo. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española dice que se trata de una falta de atención o consideración, de un menosprecio, no de un despiste o un accidente, no de falta de información, sino de una acción consciente y voluntaria. Este modus operandi tiene una ventaja respecto a la censura en cuanto a lo aséptico y lo difuso, pero es tremendamente efectivo ahogando y arrinconando aquellas posiciones que resultan heterodoxas, incómodas o rebeldes. Las he vivido en mis propias carnes en varias disciplinas artísticas que pasaré a enumerar, aunque soy consciente de que no son experiencias individuales. Desgraciadamente, son lugares comunes propias a nuestro colectivo o de nuestro colectivo. Como músico de una banda de rock minoritaria, pero bastante activa en directo, pude comprobar las consecuencias de actuar residuamente en el País Vasco, junto a grupos tildados de terroristas, lo que causaba silencio y hostilidad en la prensa. Los cubría con una película invisible que cerraba puertas a otras escenas. Como diseñador gráfico e ilustrador viví algo parecido. Trabajar precisamente para bandas icónicas del estigmatizado rock radical vasco, sea lo que sea eso, logró incluso que recibiese llamadas de destacados funcionarios prohombres de la región preguntándose por qué trabajaba para esos etarras. Es posible que trabajar, eso, me convirtiera prácticamente en un etarra a mí mismo. Ojo, también llamó gente de presuntas izquierdas. Esta coerción activa supone la pérdida de gran cantidad de trabajo real alimenticio en una región donde ha gobernado 24 años seguidos el Partido Popular y en la que el cambio de partido de gobierno no ha supuesto ningún viraje radical en cuanto a conservadurismo y paradigma. Directamente dejan de llamarte o de contar contigo. Ejerce su libertad, ¿no? Estas experiencias como editor dedicado a publicar humildes libros de personas marcadas
ignorando los canales estándar de distribución, creando un espacio no dependiente de las modas y lo estrictamente económico, un espacio clandestino y prácticamente invisible. Un ejemplo claro puede ser este dato. Llevamos 16 años sin ver un libro de ediciones del 4 de agosto reseñado en el principal diario de la región donde habitamos y desde la que editamos, con una única excepción. Nuestra reconstrucción del libro inédito de Federico García Lorca, Tierra y Luna, en 2021, que dado que se trata de una coedición con la Fundación San Millán, hubiese llamado demasiado la atención. Aquel trabajo de investigación magnífico de Hilario Jiménez mereció una columna. Como humilde escritor, uno de mis últimos libros, Un dietario, tardó 6 meses en salir reseñado en ese mismo y tuve que hacerlo en una columna de opinión, no en una página de reseñas o crítica. No generó entrevista alguna. Y os aseguro que cualquiera que publique un libro de sonetos a la Virgen de su pueblo es reseñado sin pudor ni aparato crítico alguno. De hecho, cuanto más despolitizado, desconflictivizado, mejor. Hay opiniones incómodas y les basta con obviarlas. El panorama no es muy distinto en mi faceta de programador cultural. Junto a valiosas compañeras y compañeros llevo 18 años organizando uno de los festivales de poesía más prestigiosos del Estado, según dicen quienes nos quieren, seguramente exagerando. Hemos sido finalistas del Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 2018 y para postularnos no tuvimos el apoyo del Ayuntamiento de Logroño ni del Gobierno de La Rioja. Ser finalista no ha sido reseñado por ningún medio riojano. Ajenos al canon, ajenos a las modas, vivimos en un espacio de marginalidad y, aunque contamos con ayudas públicas de las que podían haber sacado pecho, siempre son proporcionalmente menores a las de otras actividades literarias de la región, que si están mezcladas con alcohol, ya no os digo nada. Jamás lo hicieron, jamás nos apoyaron. Como activista vecinal me ha ocurrido 3/4 de lo mismo, porque señalarse te convierte en un aguafiestas, en el cansino del lugar o la causa que quieras, y además porque la lucha vecinal se enfrenta a su propia historia de contradicciones y clientelismo. Uno puede vivir ajeno a su entorno, uno puede crear ajeno a su realidad. Como ya he dicho, y esto es importante, en todas estas actividades no he estado solo. Han sido siempre éxitos o fracasos colectivos, aunque curiosamente algunas compañeras y compañeros han sabido utilizar las plataformas que se creaban, sobre todo la editorial y gestora cultural, para dar saltos políticos importantes en el PP y en el PSOE. Me alegro por ellas y ellos, me alegro honestamente. Ahora bien, de los avispados que estuvieron ahí, o de los avispados que estuvieron ahí, esos partidos para captar y potenciar a gente valiosa. ¿Qué supone posicionarse frente al relato de poder? Desde luego amenaza el proyecto vital por el que uno ha apostado. En Logroño, por ejemplo, donde vivo, periodistas que fueron concejales abandonan la región porque ningún medio les contrata después de dar la cara en proyectos de izquierdas. La cosa puede complicarse aún más si uno se posiciona públicamente como activista, da la cara por aquellos proyectos en los que cree y estos promueven el disenso o la crítica ante la postura oficial. Por ejemplo, si uno se suma a las denuncias de un montaje policial como el sufrido por Jorge Merín y Pablo Alberdi, que conocemos como el no caso del 14N, si uno denuncia la ley Mordaza, ¿qué puede esperar de un sistema que se vende a sí mismo como justo y ecuánime? No quisiera, en cualquier caso, que estas palabras conformasen un relato victimista. No deja de ser el camino que uno ha elegido. Benjamin Butlock identificó bien el profundo cinismo y un desprecio por la realidad social y políticamente circundante. Él habla de los artistas geniales de los 80, que nosotros pudimos identificar con los prohombres de la poesía española de entonces y su sombra mitificada hasta hoy mismo. Comparten este desprecio sus clientes, que se muestran agradecidos de que estos artistas hayan devuelto el arte al lugar al que ellos siempre habían pensado que pertenecía: las paredes de sus casas, las cámaras acorazadas y los museos, donde reciben la bendición institucional. Como bien ha sabido ver de nuevo Santa María, y en otro lugar Butlock afirma sobre los intentos de convencernos de la excelencia y riqueza de los productos culturales que producen, nos aseguran que en este periodo de conservadurismo florecen las artes, ¿verdad que han florecido en los suplementos? Y quienes mandan son generosos en su patrocinio.
También conocemos ejemplos. ¿Y qué hacer al respecto? Resistir humildemente, conquistar y construir espacios libres y confiar en unas palabras que me repito como lema recurrentes son de Agustín García Calvo y dicen así: tu no saber es toda tu esperanza. No la perdamos. No nos perdamos. Gracias.